en clínica psicoanalítica nos referimos de acuerdo con el planteamiento freudiano expuesto en el primer ensayo de los trabajos sobre metapsicología. Son una serie de artículos que Freud publicó en el periodo de 1915 y se encuentran en la literatura psicoanalítica bajo el título Trabajos sobre metapsicología. Estos escritos son Pulsiones y destinos de pulsión, lo inconsciente, la repetición, el complemento metapsicológico a la teoría de los sueños y finalmente, publicado en el periodo de 1917, Duelo y melancolía. Bien, pues en el primero de estos trabajos, Freud nos señala qué entiende por perversión. Bueno, al hablar de perversión en clínica psicoanalítica nos referimos al sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. Freud nos dice acerca de estos pares de opuestos, así lo señala Freud, eh, bueno, el cuadro en torno a la perversión se completa con la homosexualidad masculina y femenina y en el periodo de 1927 Freud nos hará saber que el fetichismo es el casus princeps de la perversión en el psicoanálisis. ¿Bien? A ver, denme unos segunditos solamente. Acá continúo, solo denme unos segundos por... Bien, acá sigo. Espero verdaderamente que no existan más interrupciones. Al parecer hay un poco de dificultad con el internet. Espero que sea en general y no únicamente mi caso. Como les comentaba, bueno, al hablar de perversión en el campo de la clínica psicoanalítica, haciendo referencia al escrito freudiano de 1915 titulado Pulsiones y destinos de pulsión, vamos a referirnos a la perversión como pares de opuestos: sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. Es importante destacar, un sádico no busca a una masoquista para ejercer la perversión. El sádico se hace de una histérica para ponerla como su masoquista. Por su parte, la víctima, el masoquista, la víctima es el perverso y puso al otro a actuar. El masoquista busca demostrarle al neurótico cuán sádico puede ser. El masoquista molesta al neurótico y el neurótico le pega. El masoquista entonces se dirige con la autoridad pertinente a interponer una denuncia. Ahí el masoquista busca dejar en falta al neurótico. Son ejemplos que aparecen en clínica psicoanalítica
y que son explicados por Lacan a lo largo de la enseñanza de psicoanálisis, particularmente en el tema de la perversión. Les decía, sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. A estos añadimos homosexualidad masculina y femenina y el fetichismo, que es el casus princeps de la perversión. Freud, en el periodo de 1927, nos da a conocer una génesis de la perversión. Ya lo había hecho antes, 8 años antes, en el periodo de 1919, en un trabajo titulado Pegan a un niño, contribuciones a la explicación psicoanalítica sobre la génesis de las perversiones sexuales. Ahí Freud, bueno, en el escrito del fetichismo, Freud nos señala que el niño futuro perverso, el niño de entre 5 y 6 años que en lo venidero quedará estructurado como un perverso, es quien hubo de encontrar el cuerpo de la mujer. La mujer es la madre. Bueno, el niño entonces recorre con la mirada el cuerpo desnudo de la mujer. El niño sube la mirada por el cuerpo de la madre. Así, el niño futuro perverso va levantando la mirada, haciendo este recorrido metonímico por el cuerpo de la mujer. Freud nos señala que el niño sube por las piernas y en el instante en que su mirada se topa con los genitales femeninos, el niño futuro perverso se horroriza, baja la mirada y se fija en los pies. Este es el movimiento de reversión existente en el caso de la perversión estructural. Es lo que le ocurre al perverso. Para el perverso, la madre tiene pene. El perverso, al observar la ausencia de pene en la madre, hace el movimiento psíquico de la perversión. Esto es la denegación de la realidad de la diferencia sexual. Y por otro lado, la desmentida de la castración. El perverso es quien dice, ya lo sé, pero aún así lo hago. Bien, estos son los dos movimientos psíquicos existentes en la perversión en particular. Ahora, el escrito freudiano que abre el interés por el tema de la perversión es un trabajo de 1905 titulado Tres ensayos para una teoría de la sexualidad. Ahí Freud, en el primero de estos trabajos, titulado Las aberraciones sexuales, Freud se involucra en el tema de la perversión gracias al estudio de la homosexualidad masculina. Otros escritos que recogen la tesis freudiana en torno a la perversión son de 1908, aparecido casi al mismo tiempo de otros dos trabajos importantes del creador del psicoanálisis. En 1908, Freud publica La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna y también sobre las teorías sexuales infantiles. Este es el escrito que recupera las tesis freudianas en torno a la perversión. Otro trabajo de 1908 muy importante para entender la idea de la sexualidad en el psicoanálisis es La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Otro texto de Freud que permite ahondar en el tema de la perversión
es del periodo de 1912 y 1913 y se titula Tótem y Tabú, sobre algunas concordancias entre la vida anímica de los primitivos y de los neuróticos. Es el escrito que guarda relación con la perversión porque es el texto freudiano que nos habla sobre el nacimiento de la ley. Otro texto de Freud importante para entender el tema de la perversión es del periodo de 1916 y se titula La vida sexual de los seres humanos. Particularmente el apartado titulado Rasgos arcaicos e infantilismo del sueño. Otro trabajo de Freud es de 1919, Pegan a un niño, contribuciones a la explicación psicoanalítica sobre la génesis de las perversiones sexuales, de 1920, sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, de 1921, Más allá del principio del placer, escrito en el cual Freud habla sobre la pulsión de muerte. Otro escrito de Freud que está próximo a conmemorar 100 años de escritura es El problema económico del masoquismo, de 1927, El fetichismo, de 1938, La escisión del yo en el proceso defensivo. En fin, son varios los textos en los cuales Freud concentra su atención en hablar sobre perversión. Antes de Freud, von Krafft-Ebing había dado a conocer una serie de supuestos en torno a la perversión en el escrito titulado Psicopatía Sexualis. Bien, ahora, ¿qué entendemos por perversión en el campo de la clínica psicoanalítica? La palabra perversión proviene del latín perversio, que significa cambio de bien en mal o corrupción o alteración de las costumbres. Este sujeto perverso andará bajo la forma sexual. El perverso buscará, hallará, encontrará y consumará la transgresión. La existencia de la perversión es pública, expuesta y difundida, pues de lo que se trata es de mostrar a los neuróticos qué se puede hacer con lo que no se debe hacer. El perverso es el sujeto de la transgresión y el desafío a la ley. El perverso transgrede los límites del cuerpo. El perverso transgrede el cuerpo del partener, la histérica en este caso. Bien, Freud nos da una primera definición en torno a la perversión en el periodo de 1916, en el escrito al cual ya he hecho referencia. Freud en 1916 da una definición en torno a la perversión, bien, la cual van a poder apreciar a continuación. Denme tan solo unos segundos.
Bien, bueno, yo espero que todo ande bien, ¿de acuerdo? Para continuar con esta serie de planteamientos desde la psiquiatría psicodinámica en torno a la psicopatología del agresor sexual. Para el perverso, como bien lo señalé, la madre tiene pene. El perverso niega la diferencia sexual. El perverso niega que haya un significante de la falta en el otro con mayúscula. La madre, en términos estrictos. Bien, a ver, vamos a revisar ahora esta definición freudiana en torno a la perversión. Seguimos en torno a esto. Pero claro, a ver, Freud nos dice lo que sigue. Lo que calificamos de perverso en la vida del adulto se aparta del estado normal por las particularidades siguientes: desconocimiento de barreras específicas del abismo que separa al hombre del animal, de la barrera opuesta por el sentimiento de repugnancia, de la barrera formada por el incesto, es decir, por la prohibición de intentar satisfacer las necesidades sexuales en personas a las que se está unido por lazos consanguíneos, homosexualidad y por último, transferencia del rol genital a otros órganos, a otras partes y órganos del cuerpo. Así nos lo hace ver Freud. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en la perversión está presente el goce perverso. Lacan, en la enseñanza de 1959 y 1960, establece una oposición entre dos campos: el deseo y el goce. Es el seminario de la ética del psicoanálisis. Para Lacan, el psicoanálisis está sostenido en una ética. La ética del psicoanálisis es la ética del deseo, la ética del bien decir. El sujeto del psicoanálisis es el sujeto en falta, el sujeto deseante, el sujeto en castración, como nos lo plantea Freud desde el comienzo de sus escritos. Ahora bien, para avanzar en torno a estos supuestos, denme unos segunditos. Bien, acá me encuentro una vez más. Ya sin inconveniente alguno, vamos a avanzar en torno a esto, ¿sí? Como les iba diciendo, en, en 1959 y 1960, Lacan impartirá el séptimo de sus seminarios, el cual lleva por título La ética del psicoanálisis. Para Lacan, la moral es perversa. El sujeto más perverso es el sujeto más moral. La ética del psicoanálisis está sostenida en el bien decir, en la ética del bien decir y en la ética del deseo. El perverso pervierte el deseo humano
en voluntad de goce. El perverso muestra esta voluntad de goce de la cual nos habla Lacan. Ahora bien, con respecto a esta situación, es importante no dejar de lado con Freud. Bueno, ya vimos cómo entiende Freud a la perversión. Bueno, lo que ocurre con el sujeto perverso, el motivo por el cual el perverso violenta a una mujer, vean, aparece un poco más adelante. Bueno, ya mencioné que el goce perverso está presente en esta estructura clínica. Bien, ahora vamos a revisar con Lacan qué entendemos por perversión en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿de acuerdo? Esto aparece en el primer seminario de Lacan, el cual sostengo ahora entre mis manos. Este seminario fue impartido por Lacan en el periodo de 1953 y 1954. Antes de iniciar formalmente con la impartición de seminarios, Lacan, de 1951 a 1953, había dedicado unos años, un par de años, una serie de sesiones a hablar sobre dos trabajos de Freud, dos casos clínicos importantes del creador del psicoanálisis. Por un caso, puede ser el caso del hombre de los lobos, conocido como un caso de neurosis infantil, el caso de Sergei Pankeyev. Esto fue de 1951 a 1952. De 1952 a 1953, un caso de neurosis obsesiva, el caso del hombre de las ratas, de la literatura psicoanalítica freudiana. Luego de ello, ya vino formalmente el seminario de Lacan, como lo conocemos hasta hoy. Vamos a ver a continuación cómo entiende Lacan a la perversión, ¿de acuerdo? Solo denme unos segundos, ¿sí? Por favor, permítanme. Sí, acá continúo, ¿eh? Vamos a mirar a continuación esta forma en que Lacan va a conceptualizar a la perversión. Solo permítanme, por favor. Ya lo tengo acá para todos ustedes. Solo ya enseguida. A ver, ya en unos instantes, ¿sí? Bien, miren, lo que a continuación verán es la definición que da Lacan en torno a la perversión. Esto es en el primero de los Ajá. Esto ocurre
en el periodo de 1953 y 1954, mientras Lacan está impartiendo el primero de sus seminarios, Los escritos técnicos de Freud, el cual sostengo ahora entre mis manos. Este seminario, en la clase del 9 de junio de 1954, aparece como el capítulo 18º, titulado El orden simbólico. Ahí lo pueden ver. Los subtemas son el deseo perverso, el amo y el esclavo, estructuración numérica del campo intersubjetivo, la holofrase, la palabra en la transferencia y Angelus Silesius. Bien, ahora, en el primer apartado de esta clase, Lacan nos dice lo siguiente. Vamos juntos. ¿Qué es la perversión? No solo es aberración respecto a los criterios sociales, anomalía contraria a las buenas costumbres, aunque este registro no esté ausente, o atipia respecto a criterios naturales, a saber, que ella deroga más o menos la finalidad reproductora de la conjunción sexual. Es en su estructura misma otra cosa. Por algo se dijo de cierto número de inclinaciones perversas que son un deseo que no se atreve a decir su nombre. En efecto, la perversión se sitúa en el límite del registro del reconocimiento, y es esto lo que la fija, la estigmatiza como tal. Claro. La perversión es siempre frágil, está siempre a merced de un vuelco, de una subversión que hace pensar en ese cambio de signo que podemos hacer en ciertas funciones matemáticas. En el momento en que pasamos del valor de una variable al valor que Bien, ok, bueno. Esta incertidumbre fundamental de la relación perversa que no logra establecerse ninguna acción satisfactoria constituye uno de los aspectos del drama de la homosexualidad, pero es también esta estructura, la del homosexual, la que confiere todo su valor a la perversión. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del neurótico, ay, denme un segundito, por favor. Solo un momentito, ¿eh? Acá continúo. Sí, solo denme un segundito para colocar esto acá y volver a acomodar. El neurótico, en la vida amorosa lleva la escisión a nivel del objeto de amor. El neurótico a una la ama y a la otra la desea. El perverso no. El neurótico a una la ama y a la otra la desea. Con una puede estar en la intimidad y a la otra la idealiza. El neurótico tiene dividido el deseo y el amor. El perverso tiene dividida a la madre. El perverso no renuncia a la madre como primer objeto de amor. En la perversión hay un Edipo invertido. El neurótico, un neurótico tiene como primer objeto de amor a la madre. Renuncia a ella y se identifica con el padre para en lo venidero tener mujeres
que se asemejen en algo a la madre. Ahora bien, el perverso toma como objeto de amor al padre y como objeto de identificación a la madre. El perverso, al no renunciar a la madre como primer objeto de amor, la madre del perverso es la madre fálica. La madre, nadie como la madre para defender la perversión del hijo. El perverso tiene dividida a la mujer. El perverso tiene dividida a la madre. El perverso en la vida amorosa tiene mujer madre. Mujer madre santa y mujer madre suripanta. Mujer madre beata y mujer madre meretriz. El perverso se rige desde esta lógica en cuanto al vínculo con una histérica. Para el perverso, la madre es santa. La madre del perverso no busca al padre. La madre del perverso no dirige el deseo al padre, no dirige el deseo al hombre. La madre del perverso no rompe el vínculo a nivel del incesto que tiene con el hijo. En la perversión hay una complicidad madre-hijo y una complacencia silenciosa del padre. Hacia el perverso, en esta lógica de la Madre Santa, vamos a decir, es el caso del homosexual. A ver, ¿qué acontece en el fantasma del perverso? En la perversión para el perverso, el coito entre la madre y el padre es un crimen del deseo. Para el perverso, la madre y el padre en lo íntimo están efectuando el crimen del deseo. La penetración del padre en el cuerpo de la madre es este crimen del deseo que escuchamos decir al perverso. Ahora bien, como esta frase, el padre desea a la madre y la madre es deseante de él, es inconcebible para el perverso, a nivel de lo imaginario acontece lo que sigue. Para el perverso, el padre solo aparece como actor social, no como figura portadora de la ley de castración. El padre no hace un corte entre la madre y el hijo. El padre en la perversión no rompe el vínculo incestuoso entre la madre y el hijo. El padre entonces es solamente ley en el gran otro, nos dice Lacan. En este sentido, el padre solo aparece en términos de lo imaginario. El padre imaginario es el planteado por Freud en 1912 y en 1913. El padre de tótem y tabú. El padre que antecede a la ley. El padre creador de la ley. El padre de la ley de castración. El padre como ejecutor de la ley. Una ley terrible y gozadora. El padre imaginario es el padre perverso. El padre imaginario solo tiene hijos homosexuales. El padre imaginario es el padre perverso, el padre gozador, el padre terrible. Bien, el padre de tótem y tabú. Freud nos señala en este escrito que hubo antes de la aparición de la ley, antes del nacimiento de la cultura,
Antes de que se estableciera el lazo social, hubo un hombre padre. Este hombre crea la horda primordial. En esta horda primordial, todos los hombres eran hijos de este padre y todas las mujeres eran hijas de este hombre. El padre instala una ley del terror al interior de la horda primordial. El padre es el representante de la ley de castración. El padre es el ejecutor de una ley terrible que pesa sobre todos quienes están al interior de la horda, hombres y mujeres. Si alguno de los hombres existentes en la horda primordial busca sublevarse contra la ley del Padre, es expulsado inmediatamente de la horda. Si alguno de los hombres busca levantarse contra la ley del Padre, es golpeado salvajemente por el Padre, incluso puede ser muerto al interior de la horda por los demás integrantes de esta que sí siguen al Padre. El Padre es gozador de todas las mujeres, es gozador de todas sus hijas. El Padre tiene libre acceso a todas las mujeres que están en la horda. Nos señala Freud, hubo un momento en que los hijos, cansados de esta situación, los hijos expulsados de la horda, fastidiados de esto que ocurría, se unieron y fueron a buscar al padre. Cuando estuvieron frente al padre, le dieron muerte. Inmediatamente después, comieron su cadáver. Este es el primer festín totémico, el primer banquete de la humanidad. Los hijos, para celebrar la muerte del padre, comieron el cadáver de este. Al tiempo que deglutían la carne del padre, se apoderaban de un fragmento de su fuerza y se identificaban con una parte de él. Una vez que termina el festín totémico, los hijos atraviesan por culpa retrospectiva y surgen los sentimientos de ambivalencia con respecto a ese padre. Resulta que el mismo padre que era terrible y perverso, el mismo padre que era terrible y perseguidor de los hijos, también era un padre amoroso que cuidaba de cada uno de los hijos y buscaba que no debieran salir al exterior a enfrentar a los miembros de otras hordas. El padre era el representante social de todos los miembros de la horda ante lo externo. El padre, que era gozador de las hijas, el padre que tenía libre acceso a todas las mujeres de la horda, también era un padre que las protegía y procuraba que miembros de otras hordas no llegaran hasta estas mujeres y así conquistaran el territorio. El padre era bueno y malo a la vez. Así es la ley, buena y mala a la vez. La pregunta por la ley es la pregunta por el padre. Los problemas que el sujeto tiene con la ley son los problemas que anteriormente tuvo con el padre. ¿De acuerdo? Entonces, los hijos ante esta situación elevan al padre hasta una fuerza superior que los cuida desde las alturas. Ahora existe la ley simbólica, ley fundada en el no incesto, no canibalismo y no parricidio. El registro simbólico, la palabra, el lenguaje es el que trae consigo a la ley.
Lo simbólico en clínica psicoanalítica es el lenguaje, la cultura y el acto social. Ahora bien, el perverso solo puede entender al padre como un padre imaginario, terrible y gozador. El padre perverso se cree la ley. El padre perverso se siente la ley. El ejecutor de la ley es el padre perverso. El padre que aparece en el imaginario de la perversión. En esta, el padre terrible, el padre perverso, el padre gozador, estuvo en el lecho con la madre con pene. El padre hizo un corte en el cuerpo de la mujer. El padre cortó el pene del cuerpo de la madre, instala ahí una abertura y se apresura en penetrarla. Mientras el padre está haciendo esto, mientras el padre está en el coito con la madre, se topa con que la vagina de la madre es dentada. La madre corta el pene del padre y lo lleva en el interior. La madre no tiene por qué buscar al padre porque ella es portadora del objeto de su deseo. La madre del perverso tiene pene porque se lo cortó al padre. La madre del perverso tiene pene porque castró al padre en lo real. La madre es lo que ocurre en el caso de la homosexualidad. ¿Por qué un homosexual no consigue penetrar la vagina de una mujer? Porque en el interior de esta está el pene cercenado del padre. Es el fantasma que persigue al homosexual, ¿de acuerdo? El de la madre santa. Si la madre no es santa, es mujer madre meretriz, mujer madre suripanta. Y en este sentido es, bueno, son los casos de sujetos perversos que dicen, la violé porque ella me estaba provocando, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Bueno, miren, deseo terminar esta exposición para dar paso a preguntas y respuestas con el siguiente planteamiento. Bien, solo, pero claro, bien, bueno, Lacan recomienda en el seminario de la ética del psicoanálisis que sigamos al Marqués de Sade para entender la perversión. Cierro con esto. En cuanto a Sade, se trata del derrumbe de la ley. Sade odia la ley porque es el tirano el que la hace posible, pues habla la lengua de las leyes. Sade se instala en una antitiranía. Sade fundamenta el mal para atentar contra la ley. Sade propone institucionalizar la anarquía. Para Sade, el universo de las leyes es vicioso y la anarquía es virtuosa. En compañía de Lacan, se comprende que el cumplimiento kantiano de la ley se confunde con la anarquía sadiana. El tú no debes hacer esto se invierte en tú debes hacer esto. Los golpes y las amenazas no evitan la masturbación, antes bien la mantienen y la provocan. Se trata de lo que Lacan ha llamado la faz obscena de la ley que ordena gozar en el nivel de lo insoportable. La máxima de Sade es la ley del goce, voluntad de goce que hace eco a Kant, quien propone una ley universal a la que deben someterse todos.
Frente a esto, Lacan afirma humor negro en el mejor de los casos para todo ser razonable, si se distribuye la máxima en el consentimiento que se le supone. Kant propone la práctica incondicional de la razón, el rechazo del deseo, la pasión, lo patológico, una vía por la cual libera el campo de la ley moral, ya que la voluntad está obligada por una práctica de razón fundada en su máxima misma. Sade es un llamado hecho orden, convertido en máxima para una república liberada de toda ley, pero con una ley del terror que ordene el goce. Tengo derecho a gozar de tu cuerpo en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar sin que nada me detenga. Este es el imperativo revolucionario de Sade, el goce hecho ley, la ley del goce que ordena gozar. A Jacques Derrida se debe esta incomparable definición. Del goce no hay que pedir que se diga lo que es, porque es lo que se pide. Dar lo que se pide pertenece al reino del goce. Que lo que se da nunca sea lo que se pide, nos coloca en la dimensión del deseo y del placer. Esa satisfacción que se produce por una falta que moviliza el deseo, al no satisfacerse la demanda en su totalidad, pues significaría la muerte, la única que no conoce límite alguno por ser exceso puro, puro exceso de ser y de nada. Lacan interroga este goce sadiano que al liberarlo empuja hacia una libertad terrorífica, la libertad de la carne pero no del cuerpo habitado por el lenguaje, el sujeto del inconsciente. Justin, la víctima gozada y entregada al goce a la cual todas sus carnes le son arrebatadas, transmite un tedio que harta, pues es la imagen del sacrificio eterno, la tiranía del suplicio. Fin de la cita. Bien, pues yo culminaría de esta manera. Si hay alguna interrogante o duda, pues con todo gusto la responderé, ¿de acuerdo? Sí, los escucho, claro que sí. Acá continúo, ¿eh? Pero por supuesto, sí. Doctor, excelente su ponencia, Buenas doctor, noches. muy interesante en nuestro Le diario andar agradezco, maestra como Mel. abogadas. Ujú. Entender la génesis del perfil de un agresor sexual, realmente es un tema muy importante. Doctor, entonces, para usted, para usted, la relación que existe entre la madre y el hijo es la detonante y la determinante para el perfil de un agresor sexual. Sí, así es. Eh, el primer vínculo que el niño entabla es con la madre. Por esa razón escuchamos a agresores sexuales decir que odian a su madre, que la madre no los quiso bien, o hallamos también sujetos que no han conseguido romper el vínculo que tienen con esta primera, pues con esta primera figura significativa que es la madre. Ajá. Doctor, en un estudio o test psicológico, ¿es posible detectar a un agresor sexual en potencia? Mm, sí, la mayoría de las veces es desde un enfoque clínico, con base en entrevistas. Eh, bueno, pueden existir algunos tratamientos que beneficien para el caso de sujetos que han cometido violación, abuso sexual, algún delito de esta índole.
Sí, así es. Sí, doctor, y estas personas que se puede decir perversas, em, tienen en su mayoría o no tendencias homosexuales. Ujú. Sí, el odio hacia las mujeres encuentra su haber en una homosexualidad no aceptada. Ujú. Lo que mencioné sobre toman como objeto de identificación a la madre y como objeto de amor al padre. En, en la mayoría de los casos así es. Ok, gracias, doctor. No sé si hay alguna otra duda del auditorio y si no, con esto damos por cerrado, agradeciéndole y doctor, pidiéndole si es tan amable, por favor, compartirnos el material que estuvo compartiéndonos ahorita en la sesión en vivo, si le fuera posible para nosotros estudiarlo con mayor detenimiento, si le fuera posible. Y otra, Sí, queremos desde entre, luego, con todo muy, gusto. muy amable con el contacto, la licenciada Sofía, si es tan amable. Ella se pondrá en Ujú. contacto para que nos haga llegar tan valioso material y queremos entregarle un reconocimiento. Le agradezco mucho, en verdad. Le Muy queremos, gentil. sí, dígame, doctor. Decía que le agradecía mucho, que le agradezco en verdad por esto. No, estamos muy agradecidas con usted precisamente por hacernos un espacio en su tan complicada agenda y compartir con Ujú. nosotras el conocimiento. A ver, vamos a dar un reconocimiento al doctor Alberto Claro. Vargas, doctor y doctor emérito honoris causa, por su participación en estas dos sesiones con el tema del perfil del agresor sexual. Se lo hacemos llegar, doctor, a través de nuestra colega, la licenciada Sofía. Desde luego, sí. Le agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Y quedamos a sus órdenes y ojalá en una próxima oportunidad pueda usted compartirnos algún otro tema. Sí, desde luego. Con todo gusto, así será. Muy amable, Pero muchas claro, gracias. muy gentil. Pasen una hermosa noche. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Mis mejores deseos para todos. Les agradezco mucho su atención. Espero mirarlos en un instante posterior. Y por sobre todas las cosas, que no les falte amor. Nos veremos posteriormente. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. A Igualmente. usted, maestra América, le da mis Gracias. saludos a la maestra Adaí, a la maestra Claro, Sofía y a la maestra Ariana, por favor. sí, lo están viendo y lo están escuchando. Gracias. Me Gracias, dio hasta gusto luego. conocerla. Buenas Soy su noches. seguidora. Bye. Hasta luego. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, no pude licenciada compartir Angélica. no pude compartir el reconocimiento. Se lo Ah, no, no, mando a Sofía para que se lo haga llegar. claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada América, por habernos acompañado en esta transmisión. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Ya vamos a dar por finalizada para que puedan retomar sus actividades. Como siempre, les agradecemos. Esperamos que puedan estar con nosotros en las siguientes transmisiones y no se olviden de seguirnos en las redes oficiales, Lo que callamos las abogadas internacional. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias.